Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco bomba turca. Kerem en cólera por el secreto de Hande, adiós al romance. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez a su canal de chismes y dramas favoritos. Hoy, amigos, nos adentramos a paso firme, casi quirúrgico, en una tormenta perfecta que es sacudiendo los cimientos del Kerem Andeverse, ese universo virtual y real construido alrededor de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje emocional repleto de rumores explosivos, teorías conspirativas dignas de un thriller de espoas y, por supuesto, el análisis minucioso de las series que han catapultado a estas superestrellas a la cima del Olimpo otomano. Lo han oído correctamente, los rumores de ruptura resuenan con esa fuerza que nunca. Es el final de un romance de cuento de hadas, un amor que nació superíndice 3 entre Zeu, Maras y sets de grabación superíndice 3N. O se trata de una simple aunque tormentosa crisis pasajera. Copyright oscuros secretos, si es que existen, a punto de salir a la superficie, amenazando con destruir la imagen perfecta que tanto Hande como Kerem han cultivado con esmero. Quédense hasta el final, porque tenemos muchísima tela que cortar. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de intrigas digno de las mejores novelas de Agatha Christie, no olviden darle un me gusta bien grande a este vídeo si, como a les apasionan las telenovelas turcas, esa fábrica inagotable de melodrama, pasión superíndice 3N y rostros perfectos. Suscríbanse al canal si no quieren perderse ni una sola noticia, chisme o análisis profundo de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco, y activen la campanita para estar al tanto de cada nueva publicación superíndice 3N. Además, y esto es fundamental, déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Kerem y Hande lograron superar esta crisis que amenaza con separarlos? ¿O estamos ante el principio del fin de una era? Sus teorías son cruciales para desentrar más o menos este misterio. Ahora supónganse cómodos, preparen su té turco y agárrense fuerte, porque vamos a adentrarnos en el huracán de rumores, especulaciones y verdades a medias que rodean a Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, y algunas de las series que como estrellas fugaces, los han elevado al estrellato. Vamos a empezar diseccionando los motivos por los que se habla de una posible ruptura inminente, analizando las fuentes y, sobre todo, intentando entender Zeu superíndice 3 todo esto se relaciona con el drama que vemos en pantalla, con esos personajes que a veces parecen fusionarse con la vida real. Una de las series que catapultó superíndice 3 a Hande Eru Rafael al firmamento internacional es, sin lugar a dudas, Senu con diéresis al cap, conocida en el mundo hispanohablante como Love is in the Air. Esta comedia romántica, que conquistó superíndice 3 corazones desde Buenos Aires hasta Madrid, narra la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande, una joven florista con su más menosos de grandeza y ambiciones arquitecto superíndice 3 Nikas, y Serkan Bolat, el fru y calculador arquitecto encarnado por Kerem Bürsin, un hombre que le ofrece una beca aparentemente generosa, pero con una condición superíndice 3N bastante inusual, hacerse pasar por su prometida durante 2 largos y extenuantes meses. El copyright nero principal de la serie, como ya hemos mencionado, es la comedia romántica. Sin embargo, Senu con diéresis al cap, es mucho que eso. La serie tiene toques de drama, ambicio superíndice 3N desmedida, superacio superíndice 3N personal y, por supuesto, una dosis copyright rica de amor, ese sentimiento que todo lo puede, que derriba barreras y que a veces duele ese de lo que cura. La trama, aunque aparentemente sencilla, es tremendamente efectiva, 2 personas diametralmente opuestas que a pesar de sus diferencias abismales, terminan enamorándose perdidamente creando un vínculo irrompible. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan evidente, que casi podíamos tocarla a trabu copyright de la pantalla. Esa conexión superíndice 3N mújica trascendió superíndice 3 los límites del set de grabación superíndice 3N y se materializó superíndice 3 en un romance que hizo suspirar a millones de personas en todo el planeta. ¿Y por qué copyright todo esto es tan relevante para el tema central de este vídeo? Pues porque Senu con diéresis al cap, no solo unió superíndice 3 a Hande y Kerem a nivel profesional, sino que también copyright N se convirtió superíndice 3 en el escenario donde floreció superíndice 3 su amor en la vida real. La serie como un volcán en erupción superíndice 3N, fue un con diéresis copyright cito arrollador, convirtiéndolos en una de las parejas queridas, admiradas e imitadas del mundo del espectáculo. Y ahora, la mera idea de una posible ruptura, es simplemente devastadora para sus legiones de fans.
Es como si Papú Noel renunciara a su trabajo, como si el sol dejara de brillar. Un verdadero cataclismo emocional. Un dato curioso y poco conocido sobre la producción superíndice 3N de Senú con diéresis al cap es que, a pesar de su ambientación superíndice 3N cosmopolita y moderna, la serie se grabó superíndice 3 íntegramente en Estambul, lo que permitió superíndice 3 mostrar la belleza indescriptible de la ciudad, desde sus impresionantes mezquitas hasta sus bulliciosos mercados, a una audiencia global. Además, el vestuario de Eda YLDZ, con su estilo bohemio chic y sus toques románticos, se convirtió superíndice 3 en una tendencia instantánea, inspirando a miles de superíndice 3 venes a adoptar un estilo muy fresco, desenfadado y sobre todo, muy turco. La banda sonora de la serie, con sus melodías pegadizas y sus letras llenas de sentimiento, también copyright N fue un con diéresis copyright sito sin precedentes, con canciones que se volvieron virales en las redes sociales y que aún hoy siguen sonando en las radios de todo el mundo. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante, du superíndice 3 de entra en juego la hermana, en todo este embrollo. Los rumores, como pequeños duendes traviesos, apuntan directamente a Gamze Eru Parrafoel, la hermana mayor de Ande. Algunas fuentes afirman que Gamze, en un arrebato de sinceridad, habrá revelado cierta información superíndice 3N privada y confidencial a la prensa, lo que habrá desencadenado una acalorada discusión superíndice 3N, casi una batalla campal, entre Ande y Kerem. Se habla de celos profesionales, de secretos familiares que salieron a la luz como fantasmas del pasado y de una tensión superíndice 3N creciente e insostenible en la relación superíndice 3N, una tensión superíndice 3N que amenazaba con romper el delicado equilibrio que mantenían Ande y Kerem. Otro factor que ha contribuido a esta tormenta mediática es el innegable con diéresis copyright sito individual de Ande y Kerem fuera de los límites de Senú con diéresis al cap. Ande, por ejemplo, ha participado en otras series de gran renombre como Gunea Yingzlar, donde interpreta a Selin Yılmaz, una adolescente rebelde y con carácter que descubre, de la noche a la más menos Ana, que tiene un padre al que nunca conoció superíndice 3 y, lo que es aún es sorprendente, dos hermanas gemelas y du copyright nticas a ella. Esta serie, aunque es antigua que Senú con diéresis al cap, demostró superíndice 3 el talento innato de Ande para interpretar personajes complejos con matices y sobre todo, emocionalmente intensos. Gunea Yingzlar es un drama juvenil con tintes de thriller que aborda temas tan relevantes y universales como la familia disfuncional, la amistad incondicional, el primer amor, la búsqueda de la identidad y, por supuesto, los secretos ocultos que pueden destruir vidas enteras. La trama gira en torno a Guneay, una profesora de literatura con un pasado tormentoso que decide mudarse a Estambul con sus 3 hijas adolescentes, sin saber que su pasado la alcanzará irremediablemente, poniendo a prueba su relación superíndice 3N con sus hijas y obligándola a enfrentarse a sus demonios internos. Ande, como Selin, interpreta a una joven rebelde, apasionada y con una personalidad arrolladora que lucha incansablemente por encontrar su lugar en el mundo, a pesar de las adversidades. ¿Y por qué copyright mencionamos Gunea Yingzlar en este contexto? Porque esta serie es una prueba fehaciente de la versatilidad de Ande como actriz. Ella no solo es capaz de interpretar a la dulce, inocente y romántica Eda, sino también copyright N a personajes complejos, oscuros y conflictivos, personajes que requieren una gran capacidad de interpretación superíndice 3N y una profunda comprensión superíndice 3N de la naturaleza humana. Este con diéresis copyright sito individual, este reconocimiento a su talento, podrá haber generado cierta competencia dentro de la relación superíndice 3N con Kerem, alimentando los rumores de una posible crisis, una crisis que podrá estar relacionada con la dificultad de compaginar el trabajo con la vida personal, algo que afecta a muchas parejas en todo el mundo. Un dato curioso sobre Gunea Yingzlar es que fue una de las primeras series turcas en abordar temas tan delicados como el acoso escolar y la violencia de género copyright Nero, lo que la convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos social entre los superíndice 3 benes turcos. Además, la serie sirvió superíndice 3 como plataforma de lanzamiento para la carrera de otros actores superíndice 3 benes y talentosos, como Burcu Uzberk y Tolga Sarta, que hoy en día son verdaderas estrellas en Turquía. Por su parte, Kerem Bürsin tampoco se ha quedado quieto y ha estado trabajando arduamente en otros proyectos ambiciosos, como la serie Bueir Arkandan Gelecek, un drama de acción superíndice 3N que lo muestra en un registro completamente diferente al que estamos acostumbrados. En esta serie, Kerem interpreta a Ali Smith, un joven copyright fano con un pasado traumático que fue criado en un barco de carga y que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado oscuro y reclamar su herencia, una herencia que podrá poner su vida en peligro.
Bueir Arkandangelecek es una serie cargada de adrenalina, con escenas de acción superíndice 3N espectaculares y una trama llena de intriga, suspense y giros inesperados. El geu copyright nero principal es el drama de acción superíndice 3N, pero también copyright N tiene toques de romance y superacción superíndice 3N personal, elementos que la hacen a UNMU-S atractiva para el público. La serie muestra un lado desconocido de Estambul, un lado Mur-S oscuro, peligroso y corrupto, que contrasta radicalmente con la imagen romántica y buku superíndice 3 que se suele mostrar en las telenovelas turcas. ¿Y por qué copyright es importante esta serie para nuestro análisis exhaustivo? Porque demuestra la ambición superíndice 3N desmedida de Kerem por explorar nuevos roles, por salir de su zona de confort y por desafiar sus propios límites como actor. Al igual que Hande, Kerem no quiere encasillarse en un solo tipo de personaje, no quiere ser recordado únicamente como el guapo y encantador Serkan Bolat, y está dispuesto a asumir riesgos para demostrar su talento y su versatilidad. Esta ambición superíndice 3N, esta sed de éxito, también copyright N podría haber generado cierta tensión superíndice 3N en la relación superíndice 3N, ya que ambos N enfocados en sus propias carreras, luchando por alcanzar sus metas profesionales y dejando, tal vez, el amor en un segundo plano. Un dato fascinante sobre Bueir Arkandangelecek es que Kerem Bürsin se sometió superíndice 3 a un entrenamiento físico extenuante para prepararse para el papel de Ali Smith. Aprendió superíndice 3 a boxear, a realizar acrobacias y a manejar armas de fuego, lo que le permitió superíndice 3 realizar la mayoría de las escenas de acción superíndice 3N sin necesidad de dobles. La serie fue un rotundo con diéresis copyright sito de crítica y público, y consolidó superíndice 3 a Kerem como uno de los actores mu-S versatiles y respetados de Turquía. Volviendo al meollo del asunto, al tema central de este vídeo, es crucial ser más menos hablar que los rumores de ruptura entre Hande y Kerem son, hasta el momento, solo eso, rumores. No existe ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Sin embargo, la intensidad de las especulaciones, la falta de desmentidos categu superíndice 3 ricos y el silencio sepulcral por parte de la pareja han alimentado a UNMU-S la incertidumbre y la ansiedad entre sus seguidores. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, conocidos por su sensacionalismo y su N por el escándalo, incluso han llegado a afirmar que la supuesta furia de Kerem se debe a que Hande estará considerando seriamente aceptar un nuevo proyecto televisivo junto a otro actor, un galú N emergente que podrá poner en peligro su relación superíndice 3N. Esta situación superíndice 3N habrá desatado los celos, la inseguridad y la desconfianza en la relación superíndice 3N, creando una brecha insalvable entre Hande y Kerem. Otros rumores mu-S benignos apuntan a que la pareja simplemente atravesando un momento difícil debido a la inmensa presión superíndice 3N mediática, al acoso constante de los paparazzi y a la intensidad de sus agendas profesionales, que les impiden pasar tiempo juntos y disfrutar de su amor. La cruda realidad es que solo Hande y Kerem conocen la verdad sobre lo que sucediendo realmente entre ellos. Mientras tanto, sus fans, como fieles peregrinos, siguen expectantes, rezando para que esta tormenta pase rápidamente y que su amor, ese amor que surgió superíndice 3 entre Maras, prevalezca sobre todas las adversidades. Y nosotros, como devotos amantes de las telenovelas turcas, seguiremos de cerca esta historia, investigando cada rumor, analizando cada declaración superíndice 3N y manteniendo copyright los informados de todas las novedades, por mu-S insignificantes que parezcan. Pero el apasionante mundo de las telenovelas turcas no se reduce únicamente a Hande y Kerem. Hay muchas otras series que N causando furor en todo el mundo, series que nos hacen reír, llorar, suspirar y sobre todo, son más menos ar. Por ejemplo, no podemos dejar de mencionar AEC 101, una serie juvenil original de Netflix que narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos, marginados y rebeldes que intentan evitar su inminente expulsión superíndice 3N del colegio Uniu Copyright 12 para emparejar a su profesora favorita, una mujer comprensiva y bondadosa que cree en ellos a pesar de sus errores. AEC 101 es una serie fresca, divertida, inteligente y conmovedora que aborda temas tan importantes como la amistad verdadera, el primer amor, la rebeldía juvenil, la importancia de la educación superíndice 3N y la necesidad de encontrar nuestro lugar en el mundo. El geu copyright nero principal es el drama juvenil, pero también copyright N tiene toques de comedia, romance y misterio, elementos que la hacen a UNMU-S atractiva para el público adolescente.
La serie se desarrolla en la vibrante ciudad de Estambul y muestra la vida cotidiana de los superíndice 3 benes turcos de una manera autocopyrightnica, realista y sin tapujos. Un dato curioso sobre AEK 101 es que fue una de las primeras series turcas en ser producidas por Netflix, lo que le permitió superíndice 3 llegar a una audiencia global y consolidarse como un éxito internacional. La serie fue tan bien recibida por la crítica y el público que fue renovada para una segunda temporada, que también Copyright N tuvo un gran impacto. Y tampoco podemos olvidarnos de Mucize Doctor, una serie mu copyright dica que ha conquistado corazones en todo el mundo. Esta serie narra la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant que lucha incansablemente por superar sus limitaciones y demostrar su valía en un mundo que a menudo lo discrimina y lo subestima. Mucize Doctor es una serie conmovedora, inspiradora y profundamente humana que aborda temas tan relevantes como la diversidad, la inclusión superíndice 3N, la perseverancia, la empatia y la importancia de aceptar y valorar las diferencias de cada persona. El GEU Copyright Nero principal es el drama mu copyright dico, pero también Copyright N tiene toques de romance, comedia y drama familiar, elementos que la hacen a mu es completa y atractiva. La serie se desarrolla en un prestigioso hospital de Estambul y muestra el dúa a dúa de los mu copyrighticos y enfermeras que trabajan allí, enfrentando desafíos profesionales y personales. Un dato interesante sobre Mucize Doctor es que es una adaptación superíndice 3N de la serie coreana Good Doctor, que también Copyright N tuvo versiones en otros países como Estados Unidos. La versión superíndice 3N turca fue un éxito arrollador, superando las expectativas y consolidándose como una de las series mu vistas en Turquía. La serie se emitió superíndice 3 durante 2 temporadas y dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de los espectadores. En fin, como ven, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, el mundo del espectáculo turco es un universo fascinante, lleno de drama, romance, acción superíndice 3N, emoción superíndice 3N y sobre todo, mucha pasión superíndice 3N. Y como hemos visto hoy, también Copyright N es plagado de rumores, especulaciones y verdades a medias, especialmente cuando se trata de las parejas mu queridas y admiradas del espectáculo. En resumen, hemos analizado en profundidad la situación superíndice 3N actual entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, los rumores de ruptura que circulan con fuerza, el presunto papel de la hermana de Hande en todo este embrollo y el impacto que el éxito individual de cada uno puede estar teniendo en su relación superíndice 3N. También Copyright N hemos repasado algunas de las series mu importantes en la carrera de Hande y Kerem, como Senu con Diéresis Alkapm, Gunea Yinkflar, y Bueir Arkandan Gelecek, y hemos mencionado otras series turcas que N causando furor en todo el mundo como AEK 101 y Mucize Doctor. Espero de todo corazón superíndice 3N que hayan disfrutado de este vídeo cargado de salseo turco, intrigas palaciegas y secretos a punto de ser revelados. Gracias por quedarse hasta el final. No olviden dejarme sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Hande y Kerem superaron esta crisis? ¿Qué series turcas les gustaría que analizo ramos en superíndice 3 vídeos? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y a suscribirse al canal para no perderse ni una sola novedad. Activen la campanita para estar al tanto de todos nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S y que tengan un día lleno de pasión superíndice 3N turca.